Bueno, ahora sí, luego de los anteriores tutoriales que quería sacar antes de el gran tutorial, el definitivo, el gigante, no sé cuánto vaya a durar, capaz que dura mucho, capaz que dura menos de lo esperado, porque voy a intentar repasar todo lo que quiero repasar sobre cómo hacer un moveset hoy en día en 2025 para Xenoverse 2 de forma bastante básica, aunque también con cosas avanzadas, seguramente explique cosas medio avanzadas, para así cualquiera que se pregunte cómo lo hago yo y cómo se hace con Xenokit, lo vamos a estar cubriendo, no sé si todo, pero por lo menos bastante de lo que quiero hacer. Voy a empezar con un moveset que se me ocurrió, vamos a seguir usando armas, hacer un moveset del estilo como superviviente, ¿no? Como juegos de Last of Us, Resident Evil y también un poco Tomb Raider, ¿no? Pero bueno, al final he visto bastante referencia y las mejores referencias salieron de Resident Evil, así que va a quedar más como el moveset de sobreviviente, pero basado bastante en Resident Evil porque son los que más pegan a melee, más tienen buenas cosas, buenos ataques, volteretas y cosas re locas que bueno, se pueden usar acá mismo en Xenoverse 2. Así que bueno, voy a ver en cuánto tiempo lo hago, en cuántas partes, si lo hago todo en uno, no sé, pero lo que va a salir es lo que va a salir. Y tenemos que empezar porque ahora sí se va a explicar todo muy bien. Vamos a empezar con ¿qué demonios es Xenokit? Xenokit lo voy a ir abriendo. Es la herramienta que hoy en día es la más completa, es la mejor para hacer skills, para hacer movesets. Y la verdad que es bastante buena. Una vez que estamos acá en el interfaz, tenemos el Viewer Mode, que acá podés cargar modelos. Es como un Xenoviewer, pero lo tenés acá todo en un programa. Si arrastras modelos, podés verlos. Tengo que ver algún modelo para arrastrar. Por ejemplo, un pelo por acá que tengo, del que uso en mi personaje. Y lo podés ver. Lo podés editar también. Editar el EMB y ves cosas. Pero bueno, eso no es lo que venimos a hacer acá. Lo que venimos a hacer es principalmente para moveset. Si le damos a archivo cargar desde el juego, tenemos personaje de skill supers, de ultis, de evasivas y de keyblast también. O de transformaciones. Se puede cargar cualquier cosa que esté dentro del juego. Se va a cargar, eso incluye mods. Eso sí, una vez que instales un mod, si lo instalaste luego de abrir este programa, tienes que cerrarlo y volverlo a abrir para que vuelva a leer todo lo que está dentro del juego actualmente. Y acá están todos los personajes, incluidos los de los mods. Como en videos anteriores yo había puesto Daima y están estos que son mod. Y en este caso yo voy a cargar Cyan Mail. Los CAC se pueden cargar perfectamente y cualquier X2M que instales. Luego, acá se puede hacer una comparación. Esta parte es como si estuvieras usando el ya BCS de Yuki, que es la creadora de todas las herramientas con las que hemos estado trabajando mucho tiempo, incluso el Moveset Organizer. Eran todos los programas por defecto para usar para esta herramienta, y acá se puede ver todo el BCS, que en este caso como es un personaje creado, tiene un montón de cosas que le instale, así que todo queda muy desprolijo. Esto es mejor para editar personajes por separado, personajes que estén instalados como X2M. Luego tenemos la parte de animaciones. Esto es como usar el Shaean, básicamente. Eso sí, yo aún hoy en día sigo usando el Shaean para algunas cosas. Este programa no tiene, por ejemplo, si hacemos clic derecho, no tiene para hacer mirror. Tiene para muchas cosas de extender y rescalar animaciones. Pero no tiene la de hacer mirror y algunas otras funciones que me sirven a mí. Por eso suelo seguir usando el Shaean. Entonces acá podés gestionar todas las animaciones, ver IDs, ver los numeritos y ver qué hacen o cuántos frames tienen también. Es verdad que yo a este moveset que acabo de mencionar, el Survivor moveset, ya lo había empezado, hasta que decidí que lo iba a hacer con el tutorial, así ya hacemos dos cosas en uno.
mientras me preparo para todo esto de las comisiones que quiero hacer de comunidad, de a través de donaciones y toda esa cosa que aún no me decido hacer. Y se me siguen ocurriendo ideas para sacar movesets, básicamente. Entonces acá ya tengo un poco editado todo lo que es este moveset. Así que, antes que nada, vamos a hacer algo. Me voy a ir acá a mis recursos y voy a sacar mi moveset base para el Cyan Mail. Esto lo tengo como de base para limpiar el moveset que tenga. Y cada vez que cambias un moveset, puedes dar clic y reload. Es clic derecho, reload, y te va a cargar con el moveset que le acabas de poner. Esto es muy importante porque te puede servir para cargar movesets personalizados, pero sin tener que estar abriendo o cerrando el juego o el programa también. Ahora mismo está el moveset de Goku Ultra Instinto, el básico, es el que yo uso de base siempre. Tiene todos sus movimientos. Me fui derecho a la pestaña de Action, pero vamos a volver hacia atrás. Y ahora sí están las animaciones hasta acá. Esta la tengo con la carga integrada. Y ahí están todas sus animaciones. Luego está la pestaña de cámara, que no sé por qué no está ahí. Ahí se estaría reproduciendo la cámara de el empezar la pelea. Para que se vea la cámara está esta opción de acá abajo, que es cámaras, y si la activamos podemos ver la cámara y se reproduce como es. No se está reproduciendo el movimiento porque puse el stand, pero si yo por acá voy a Dem Start, que es el inicio de la batalla, tampoco funciona porque esto no se hace así. Queda pausado en su frame. Pero bueno, desde acá podés gestionar las cámaras, agregar, quitar, mover, borrar y todo eso. Yo de opciones acá no uso ninguna, solo copio y pego. Y luego está la parte más importante, que es la del back, que es la de Action, que es donde tenemos todas las entries del moveset, donde, como siempre digo, el back es como la parte central de un moveset, porque este toma de el EAN, toma de las cámaras, toma de los efectos, toma de los sonidos, todo, y lo reúne en este lugar que viene siendo como la central. Xenokit tiene muchos nombres de cosas para identificar, lo cual está muy bien. Podés saber qué es cada cosa, hasta cuando flotás de forma diagonal, bueno, angulada, no sé cómo se diría. Acá se reproduce bien porque tenemos activado el de las cámaras. Se reproduce la cámara, si no se reproduce nada y solo podés ver la animación desde el ángulo que quieras. Pero cuando actives la cámara lo va a priorizar. Va a priorizar el reproducir la cámara. Y eso con todo. Estas opciones son para todo. Podés ver los huesos. No sé si se ven. Sonidos, si tiene, también se van a ir reproduciendo. Eso es en ataques, por ejemplo. De momento no tiene ninguno. Acá tiene. Pero puede que yo no lo esté escuchando. Ahí encontré uno. No solo sonidos de voces, sino que también sonidos de otras cosas, como por ejemplo espadas o disparos o lo que sea que pongas. Entonces acá es donde se desarrolla toda la magia, digamos. Donde se ven todos los movimientos, cómo suceden, qué hacen, cuando se activa la hitbox, cuando se activa un efecto también, como el de teleport ese. Y se pueden ver un montón de cosas que se cambian en todos estos parámetros. Pero vamos a seguir con la siguiente pestaña, que es efecto. Ahí aparece un efecto como si hubiera, pero no hay ningún efecto en realidad. Entonces desde acá podés poner todo tipo de efectos, están todas las pestañas. Esto se vio en el video anterior de recolorear todos los efectos de un moveset o de una skill. Y luego está
la pestaña de audio. Y acá siempre tengo las de la carga, que de hecho deberían sonar si yo voy a la 800, que suele ser la carga. Solo suena el grito, porque están mal colocadas básicamente las entries del sonido. Ahí las corregí. Bueno, ya se puede ir viendo cómo es. Acá, si no le das a parar, no va a parar. Ahí se puede ver que, por ejemplo, está usando la 50 y la 49. Si nos vamos a la pestaña de audio, acá está la 50 y acá está la 49, que son las que usa. Los demás son Action. Yo supongo que no lo usa. Pero ahí está usando la parte de los sonidos. Entonces, volviendo a lo principal, básicamente, cómo se hace o cómo se cambian ataques de un moveset a otro. Bueno, para empezar, yo lo que voy haciendo de este Survivor moveset lo tengo en Human Male, lo tengo en el otro personaje, en los humanos. Siempre hago los movesets primero para Sim o Hum y luego los convierto para mujeres, básicamente, siempre igual. O si es para todas las razas, lo mismo. Siempre lo hago empezando por Cyan Male, que es donde tengo, creo que mejor convertido los movesets en general. Así que acá mismo mi personaje en el Light 1. No sé si hará falta explicar, pero Light 1 hasta Light 9 es todo el combo de cuadrado o X en Xbox. Luego está el Heavy, que es todo triángulo o Y en Xbox. Vamos a quitar los sonidos. Están todos los movimientos del Heavy ahí, que es como están nombrados en mis videos normalmente. Luego está 5 Light, pero 3 Heavies, que vendría siendo 5 veces cuadrado o X. Y luego 3 triángulos o Y, donde tenemos esa ruta. Y luego está 6 lights. Y después es heavy, light, heavy. Y ahí cambia. Tenemos otra ruta de movimientos. Luego están el back hit, un back attack, que son estas 3 nomás. Antes usaban estas, pero bueno, parece que nunca sirvieron de nada, porque son de Xenoverse 1. Jump attack. Más abajo están los stamina break. Hay que cambiarlos todos juntos, si no se pueden romper también. Tienen su funcionamiento, incluso el limit burst con sus efectos. Otro cambio de stance, que no me acuerdo cuál es ahora mismo. De hecho, la 224 y 25 es Super Saiyan 3, 211 y 12 es Bestia, que son las más importantes que hay que saber también. Eso también se cambia en otro lado. Que por ejemplo acá está usando la animación 88. Si nos vamos a la pestaña animación y vemos la 88, ahí está la animación, que de momento es toda la misma. Pero si la cambia desde ahí, se puede hacer. Se puede poner otra animación diferente. Luego está del Light 1 al 4, pero luego Heavy. Ese ataque corto de 2 combos nomás. Uno cargable. Este es el Goku Ultra Instinto de siempre. Y luego el otro Heavy, que sigue siendo con el Heavy básicamente. Luego está el Grab. El inicio del Grab, cuando conecta. La víctima cuando le golpea. Este es el Goku Ultra Instinto también. Y luego cuando sale volando y todo eso. Y ya te digo que en los 800 y 801 están las cargas, que también se pueden cambiar. Le puedes cambiar la animación y eso, y queda de otra forma. Así que bien, vamos a empezar. Estamos en Human Male, es verdad. Así que acá yo ya puse un ataque de Fu con su espadita, como un poco dando a entender como si fuera un cuchillo, porque no sé si tengo realmente. Voy a buscar luego
si tengo algún modelo para convertir a efecto de algún cuchillo o algo más chico. Pero de momento voy a usar la espada de Fu, aunque está un poco reducida de tamaño. Entonces, para empezar, todos estos ataques los tengo cambiados. Hasta tengo ya el ataque con pistola preparado. Por ejemplo, quiero este ataque, copiar. Este va a ser como mi lienzo, ¿no? Este va a ser el nuevo moveset, donde tengo el de Goku Ultra Instinto de base. Y lo quiero acá mismo, a lo cual le doy pegar con reemplazar. Si apretamos en pegar pero nuevo, nos va a hacer una nueva entry a lo último. Y va a tomar una entry que esté libre, que en este caso es la 10, no se usa para nada. Nos vamos hasta acá, va hasta la 9 y la 10 no se usa, por ende nos pone ahí esta nueva entry, pero ahora mismo no la quiero. Eso lo suelo usar cuando quiero no reemplazar algo. Simplemente lo copio ahí como una nueva y luego a esa nueva la puedo copiar y reemplazar en una existente de acá mismo. Ahí hay un montón de formas de hacer las cosas. Otra cosa importante que yo hago para cargar, por ejemplo, un personaje, vamos a decir, alguien que pegue, no sé, Android 18, tal vez puedo sacar algo. Android 18, Dragon Ball Super. Si hacemos clic podemos ver su moveset y cómo estaría por debajo del piso porque no está convertido el moveset para que funcione en mi personaje. Sin embargo, si yo doy doble clic, aparece 18 y podemos ver sus acciones. Y su moveset evidentemente tiene que estar bien. Esto se puede hacer también con clic derecho y ponerlo como actor primario y te lo va a cambiar, o simplemente haciendo doble clic. Entonces cuando yo pongo el moveset de 18 no tiene nada, no tiene ni animación de cola, no tiene ni nada, porque estamos cargando el personaje de dentro del juego. Entonces yo, para tomar personajes vanilla y aún así hacer los personajes, cambiar movimientos de este personaje al mío, lo que hago es dar doble clic derecho, propiedades, y acá están todos los archivos que está tomando. Y por ejemplo, yo quiero que el EAN se cargue de otro. Así que clic derecho en un EAN. Creo que funciona en cualquiera. Hay veces que te dice lo mismo acá que acá. Pero yo suelo darle en cualquier EAN, reemplazar. Y voy a buscar en mi Megamuse Resource, que también es algo que hace tiempo que hice. Y acá habría que buscar a Android 18D. Creo que era Track Suite. Y abro cualquiera de los EAN que tenga, para que así este stance que no concordaba, si lo ponemos de nuevo, ahora sí queda bien porque estoy cargando el de mi resource que está convertido para estos personajes creados, ¿no? Para Saiyan Male y Humans. Entonces ahora, por ejemplo, yo voy a cargar a Goku Super Saiyan 4 para verificar que tenga cola. Goku por defecto tiene cola, además que Goku, si cargo su moveset, es el mismo tamaño que este personaje, así que va a quedar perfecto, no necesita ninguna transformación, ninguna conversión. Y luego de cargar a Goku voy a Android 18. Me va a mostrar que los ataques las animaciones tienen cola. También se puede verificar mejor si vamos a la pestaña animación y vamos viendo una por una todas las acciones de salto, de cubrirse, y todas tienen cola. Una buena forma de verificar. Esto también lo hice en el video de tutorial de animaciones. También tiene este movimiento, es verdad. Entonces esta es una buena forma de verificar un moveset si tiene cola sin siquiera entrar al juego, la verdad. Se puede hacer un montón de cosas desde acá. Vamos a continuar
en mi Saiyan Mail. Puedo dejar a Goku para que haga los ataques, eso da igual el actor. Los ataques ya tienen cola también. Así que ahí reemplacé uno de los movimientos. Lamentablemente, ahora mismo no se puede hacer de a muchos. Si yo quisiera poner todos estos y copiarlos, no podría poner todos estos y reemplazar. No está funcionando esa opción. Solo reemplaza el primero que copié, que es un ataque de Janemba. Otra cosa, cada vez que pegas un movimiento nuevo, en las animaciones siempre te pone la animación abajo, nunca te reemplaza una de las originales, así que siempre vas a mantener las animaciones del moveset original ahí. Siempre te pone en animaciones nuevas, lo cual el moveset organizer a veces reemplazaba animaciones, lo cual tampoco estaba mal, es ahorrar un poco de espacio. Pero se te complicaba a veces para encontrar qué animación querías reemplazar o si es que querías reemplazarla de forma separada. Así que si yo quisiera poner de a muchas, ahora mismo tendría que poner estas. Tendría que pegarlas como nuevas. Te las copia con el nombre incluso. Y tendría que borrar estas tres. Borrar y renombrar las nuevas como 302, 303, 304. Luego está la opción de organizarlos por nombre o por ID y las envía a su ID correcta. Y así están todas las que yo quería poner de esta forma. Siempre que cambies de pestaña luego no van a aparecer porque van a estar abajo. Entonces tienes que volver a poner ordenar por ID para que aparezcan por arriba, lo cual es un poco tedioso, pero sirve. Es la forma. Antes hubo una actualización anterior que lo que copiaras te lo pegaba. Y si habías borrado anteriormente animaciones, te las pegaba en las que habías borrado anteriormente. Pero bueno, eso no se dio más, así que hay que quedarse con lo que hay, con el presente. Una vez que pegas algo con efectos, te van a empezar a aparecer efectos. Esta es la espada de Fu, que está por ahí entre la mano de Goku, le sale por el codo de hecho. Luego hay otra para cambiarlas de lugar. Parece Wolverine o Baraka de Mortal Kombat. Y luego hay más efectos que podés reproducir también. La pose con la que queda, si lo pausas y después vas a efectos, va a quedar con esa pose. Ahí está la pistola. Y otros efectos como disparo y más espadas y más cosas. Que yo de hecho no quiero que cada vez que yo pegue un movimiento nuevo se crea un nuevo efecto. Que también, como las animaciones, también crea nuevos efectos. Entonces voy a poner un ejemplo con lo que hago con Janemba, digamos. Si yo cargo a Janemba, es mucho más grande, aunque tiene cola también. Entonces voy a propiedades y a Lean lo reemplazo por el de Janemba que yo he hecho. También está la opción de mirror si querés que pegue con la mano izquierda. Y ponemos el Ean. Pero en este caso, como todos los que lleven espadas como efecto, Trunks, Tapión y Dabura, Janemba también, hay que cambiar el back. Hay que cambiar el back también. Entonces reemplazamos el back. Luego hay que cambiar de pestaña para que los cambios se carguen correctamente. Acá no me dice los nombres de las cosas. Entonces ahí se cargarían con esto es agregado por mí, que es la 510 que suelo poner la espada como efecto. Que por cierto, también habría que cambiar el EPK para que tenga la espada. Creo que actualmente no se puede. Siempre me suele dar error. Ahí está.
Esto nunca me lo dejó hacer, así que hay que hacerlo un poco manual, el cambiarte el efecto de Janemba para... Eso es solo si querés la espada de Janemba. Yo no lo suelo usar porque ya tengo espada cuando quiero hacer un moveset y solo quiero agarrar los efectos con la espada. Con la espada pero sin cargar la espada. Si se entiende, ¿no? Entonces, supongamos que yo quiero este ataque, que ya lo tengo configurado para que la espada se desactive y desactive. Pero hay otros efectos. Ahí estaba usando el efecto 32. Que supongamos que yo no quiero el efecto 32. Yo lo que suelo hacer cuando pasa esto es, cada vez que cargo a Janemba o a Dabura o a Trunks, selecciono todos los efectos. Acá en este caso es con control A y los borro. Entonces, una vez que yo copie este movimiento, no me va a mover ningún número de acá. Si yo tuviera en cada moveset que el trail de la espada, el rastro que deja, esté en el ID 32, si borro el efecto no me lo va a cambiar a uno nuevo, porque cada vez que se agrega un efecto nuevo empieza desde el 100, como acá se puede ver. Entonces esto me sirve a mí para moveset con espadas o pistolas, que yo suelo dejar. Por ejemplo, la espada siempre es el 510 y la pistola suele ser el 501. Entonces cada vez que yo copio un movimiento de Janemba me va a poner, digamos, la espada en el 100, 101, 102, pero si borras los efectos antes de copiar el movimiento, eso no va a pasar. Siempre voy a tener una espada en el 510. Esto es simplemente una forma que hago para que no sea tan tedioso estar cambiando desde acá todos los numeritos. Y además, para no sobrecargar de efectos el moveset, que luego se te puede llenar de texturas y no puedas agregar más, y tengas que borrar y tengas que hacer cosas mucho más tediosas. Así que es una forma de ahorrar tiempo y espero que se haya entendido, la verdad, porque creo que eso es todo. Y también lo digo porque es el caso de este moveset, que acá me estaría repitiendo un efecto. Sigamos con el moveset que estoy haciendo. Y ahora mismo tengo esa pistola, por ejemplo. Lo puso en un ID que a mí no me gusta porque luego lo voy a usar en más movimientos y lo voy a necesitar en una ID que no sea tan así. Yo lo que voy a hacer en este caso es quitar todos esos, tomar todos estos efectos que acá están organizados bien. 501 es la pistola, 510 es la espada y 511 es la espada pero dada vuelta. Son los números que manejo. Por lo tanto yo debería borrar y pegar de un moveset a otro todos estos efectos. Entonces, ahora mismo esto está en 100, tendría que estar moviéndolo tediosamente a 510 o 511 creo. Ahí está, 511. Como está la espada acá no representa cómo se va a ver en el juego. Voy avisando, la verdad. Luego en el juego se ve de forma diferente. Eso es lo malo. De algunos efectos no se ven correctamente como están y vos los girás, los rotás, los movés para arriba, para abajo y luego no se reflejan exactamente como te gustaría en el juego. Así que es mucha prueba y error. Luego acá la 101 la tendría que corregir y todo así. A veces prefiero incluso volver a poner el ataque, pero vamos a hacerlo. Creo que en este caso sí que es la 510. La 31 sería el trail. Sí, creo que esa es la correcta. Esto si llegas a apretar sin querer hay que hacer un control Z porque podés mover un efecto que no... No sé si un efecto o algo podés romper básicamente. Este efecto 31 no lo tengo porque sería el trail. Creo que no voy a usar trail, pero lo voy a dejar por ahí.
Luego está esto. Yo en esto es importante. Cada vez que hay un efecto activándose, si antes de desactivarse usas otro movimiento, ese efecto se va a mantener acá. La espada se estaría manteniendo si yo uso este ataque. Por ende tengo que tomar ese mismo efecto, copiarlo desde aquí mismo, esto lo voy a borrar, y pegarlo, ponerlo con un start time de 0, esto es cuando el efecto comienza. Esto sirve para todo, el start time es cuando la animación empieza, cuando la hitbox empieza, cuando muchas cosas empiezan. Entonces el efecto lo pondríamos en 0 para que se desactive al instante que esta animación entre, el efecto se desactivaría, pero siempre con la condición de poner Disable Effect. Y acá te dice si está activado o no, te lo va cambiando en esa parte. Hay más opciones también, hacer que aparezca en el objetivo. Esto no funciona como se piensa. Esta opción hace que aparezca un efecto del objetivo. No aparece, no en este caso no aparecería la espada, sino que aparecería la ID que tendría el otro personaje en sus efectos, en su EEPK. Cual hubiese estado bueno que funcionara de esta manera, pero no funciona como se cree, la verdad. Es importante, si querés cargar un efecto de los que tenés acá, siempre tiene que ser desde el personaje. Luego hay un montón de cosas que no te van a cargar desde tu personaje, pero bueno, también hay esto sería desde el CMN, desde el común. Si pongo el efecto 1, efecto 2, está desactivándose, por eso no estaría apareciendo nada, pero ahí está, es un efecto de una hitbox. Son efectos comunes para el uso de otras cosas más universales. De momento son todos hitbox. Esta es la típica de la hitbox potente. Lo perdí, no me acuerdo cuál era. Pero nosotros queremos usar el de nuestro personaje y la 510, que es la espadita, pero desactivarla. Así eso no va a suceder que después usas un movimiento y la espada se mantiene todo el tiempo y nunca se desactiva. Eso hay efectos que sí se desactivan con el tiempo, pero hay otros que se mantienen permanentemente y si no los desactivas se van a quedar. Por eso, por ejemplo, yo en los stands tengo un montón de desactivaciones. Tengo la 510 para desactivar, la 11, la 12, la 9 y debería tener la 1 también, la 501. Lo duplicamos y lo cambiamos. Que la 501 va a ser la pistolita. Y eso lo he hecho en varios movimientos, por eso están siempre repetidos estos efectos desactivados, para que no funcionen en todos los otros movimientos que no queremos. Aunque luego que, como en estos últimos movesets, sí que los queremos porque son efectos que quiero que estén permanentes y bueno, están adaptados para eso. Pero la mayoría de las veces no lo quiero. Y este es un caso de que no los quiero activados. Así que podemos proseguir. Puedo seguir intentando activarlos acá. No es necesario ponerlo en todo porque no en todo va a tener la pistolita puesta. Entonces todos estos efectos están desordenados, no quiero que estén en las 107, 5, 6, 8. Los voy a borrar y los voy a quitar directamente de acá. Si haces esto y tienes efectos acá, va a hacer lo mismo básicamente. O sea, me va a volver a poner los efectos donde él quiera. Ahora es en la 100, 102, 104. Pero con un control Z lo volvemos hacia atrás. Y acá mismo voy a borrar los efectos para que esos números no cambien. Quiero que se mantengan en 501, 11 y la 103. Entonces voy al Cyan Mail, a la misma. Ahora mismo los efectos no se ven reflejados, pero los pego y se ven reflejados porque están todos puestos de esta manera en este lugar. Puede ser que acá esté yendo un poco rápido, pero bueno, son mini explicaciones rápidas que mirando para atrás, yendo despacio, incluso ralentizando el video,
Yo creo que vas a entender bastante bien lo que estoy intentando decir, que ya te digo, son muchas cosas para explicar, muchas cosas mínimas, pero que sirven un montón. Así que la pistola es 501. Ya estamos desactivando la 510 y 11. Estas serían las espadas. Que por ejemplo, si la espada se llega a mantener mientras estoy con este ataque, se combinaría con la pistola en la mano y quedaría una aberración entre dos armas que no tiene sentido. Acá está lo que digo de que no representa cómo se ve acá, no representa cómo se ve en el juego se ve perfectamente. Pero esto es cosa de convertirlo desde Blender y el posicionamiento que tienen. Así que ahí está. Esto por ejemplo usa proyectiles, es un tema muy extenso para hablar también. Pero de momento las balas son el 1, que lo usa el Android de Super 17, siempre lo saqué desde ahí. Y nos vamos al Heavy 5 de 17, siempre usó este efecto para quitarse la mano y disparar con su cañón. Siempre lo más importante acá en el modding es fijarse cómo lo hacen los creadores, fijarse cómo lo hacen los demás. Ya no solo los creadores, sino otros modders, que ha servido mucho también el haber visto cómo lo hace otra gente que sabe más. O ver mismo los creadores. Yo vi que 17 tenía unas balas que disparaba y simplemente tomé su proyectil. Y en este caso se carga en el common, en el CMN, o sea, en el lugar universal donde se cargan cosas desde el juego, sin tener que agregar, sin tener que modificar nada, pero sí luego sin después poder modificarlas también. Entonces estos son archivos que están metidos en el juego, simplemente los usas, siempre y cuando se carguen desde el CMN, desde el common, se van a poder usar sin tener que hacer absolutamente nada, ningún instalador aparte, ningún proyectil de nada. Entonces puedes tomar esta que tiene la ID 1 del CMN, y yo simplemente lo tomé y lo usé para mis disparos de pistola. Luego si quería crear otro tipo de hitbox que dure más o que te envíe más lejos, ahí sí tengo que hacer yo mis modificaciones para que suene bien. Y también, así como te aplica animación, efectos, también te aplica el audio. Que puede que suene muy alto, la verdad. Pero bueno, si activamos el sonido, eso sonó muy fuerte. Ahí lo bajé un poco más. Está el sonido de disparo que tenía el movimiento. Ya no queremos más sonidos. Así que ahí vamos haciendo hasta el Light 5. Que yo sigo teniendo más ataques. Esta referencia es un poco al Resident Evil 6, que es el juego de más acción que hay, donde hay más golpes y cosas. Y hay volteretas que hacen personajes de Resident Evil, como Shiva en el Resident Evil 5. Jill también pega. Hay muchísimo de dónde sacar. Y además de agregar disparos. Así que voy reemplazando de a uno para ir haciendo como un repaso, ¿no? Quiero un movimiento, lo copio, voy hasta mi Cyan, lo quiero acá mismo, reemplazar. Y así con todos los demás. Este ataque es de Fu, es el Heavy 5. Pero yo le quité la parte que traquea o que se manda muy de lejos, así que lo convertí en un ataque a melee básicamente. Lo voy a abrir porque también es algo que está bueno para explicar. Porque hay muchos ataques que los podés convertir que sean de tirar lejos a que sean a melee o viceversa. En este ejemplo tenemos moveset de Fu, vamos al Heavy 5, exactamente ese ataque. Y por ejemplo tiene Homing Movement, que primero va como hacia arriba y luego va hacia el personaje, hacia el oponente. Y básicamente es borrarlo.
En este caso es borrarlos y va a quedar como un ataque como a melee, no se va a impulsar a ningún lado, va a quedar como un ataque de cerca. Y otra cosa que tuve que hacer, porque como se puede ver el ataque es medio lento y la hitbox suele recuperarse el rival antes de que puedas pegarle, se puede ir a Animation y Time Scale, que viene siendo la velocidad. Con la rueda del ratón hacia arriba, va cambiando números con muchos 9, no sé por qué todavía. Lo hace medio desparejo. Y el ataque empieza a acelerar. Ahí no está funcionando, ahí. Así te puede caer un ataque súper, pero súper rápido. O por el contrario, puede ser que funcione en valores negativos. Creo que en Xenokin no, pero bueno, se puede ralentizar mucho también el ataque. Y el valor neutral, por así decirlo, es 1. Es el valor original. Pero bueno, en este caso yo tuve que acelerarlo porque si no, no golpeaba nunca por la lentitud que tiene. Ese sería nuestro Heavy Light. Aunque es verdad que este ataque levanta. Es una hitbox que levanta. ¿Entraré en tema hitbox? Yo creo que sí, vamos a entrar en tema hitbox. La hitbox, que si estás en este mundo de editar, bueno, de jugar o juegos de pelea en general, sabes que es una caja de impacto del personaje donde se decide cómo va a impactar. En este caso, cuando cambias una hitbox, puede cambiar el comportamiento de la misma, el comportamiento de cómo pegas, si pegas más duro, si pegas más suave, si pegas enviando al rival lejos o si pegas hacia abajo o también hacia arriba. Entonces todo está definido por este número. También está el daño que querés que haga, el daño cuando bloquea, la estamina que quita cuando bloquea, como para romper estamina. Y luego está el si es un ataque, es una hitbox continua o de un solo impacto. Luego esto creo que no se cambia nunca. Y luego dónde spawnea, porque en este caso, si pongo que la hitbox se spawnee en el objetivo, puedo pegar desde cualquier lado. Puede estar este personaje acá y el otro personaje a 3 kilómetros y siempre va a pegar porque la hitbox le spawnea literalmente en la cara. Pero bueno, si es del usuario se va a spawnear esta hitbox, va a usar esta misma. Y acá por ejemplo, la número 68 de el CMN, otra vez recuerdo que cuando es common es cuando se carga desde el juego mismo. Por lo tanto no usa nada externo. Entonces todos los personajes están habilitados para usar esa ID. Lo siguiente que se puede hacer acá, yo puedo decidir que cuando mi personaje haga este ataque, bueno, ya está decidido que va a ser la hitbox esta que levanta, que la suele tener Tapión, o lo suelen hacer estos ataques que van por abajo, suelen levantar al enemigo hacia arriba y luego baja y hay un cálculo para hacer ahí de timings para que vos le puedas pegar al otro o no. O a veces puedes errar el ataque. Esta se define como la número 68. Yo, con la experiencia, he visto, repito, hay que ver cómo lo hacen los otros, cómo lo hacen otros personajes. Por ejemplo, esta patada de Super 17 será una que pegue y pegue ahí en el mismo lugar. Y la número 17 del CMN, del común. Por ende, si yo quiero esta misma, se lo puedo copiar el número y decir que este ataque tenga, en vez de la 68, la 17 y va a pegar como ese Super Android 17 con ese Heavy. Yo creo que en este caso se va a mantener así. Lo que sí hice fue poner a este ataque también la 68 y lo levanta como que muy alto. O sea, ya la primera hitbox lo levanta y esta al hacerlo de nuevo lo levanta mucho más alto, así que no me estaba sirviendo. Por ende quiero otra. Luego tenemos a Fu, que Fu está cargando hitbox desde su BDM, desde no sé cómo es creo que es Fu
Sí, sería desde su fu.bdm, porque su código de personaje es FUU. Así que lo está cargando desde su propio BDM, de su propio muse, de su propio personaje. No lo está cargando desde el común, ni tampoco desde una skill. Eso funcionaría si tiene una skill equipada con esa hitbox. Ese es otro tema aparte. Entonces, digamos, podría hacerlo como ejemplo. Digamos que a mí me gusta esta hitbox que tiene Fu y está cargando la 102 desde su personaje. Si yo clic derecho y copiar, voy a mi personaje, voy a ese movimiento que era este, puedo hacer el clic derecho en cualquier lado y pegar. Se me va a agregar a mí al sim.bdm, se va a agregar una nueva hitbox porque era de Fu, del personaje, entonces se me agrega a mi personaje. Así que ahora mismo tengo puestas dos hitbox que las puedo ver en cualquier momento. Entonces yo cuando quiero importar una hitbox de otro personaje que me gustó, hago esto. Entonces sé que la hitbox en mi personaje, en mi carácter, es la 14. La que de Fu era 102, la mía es la 14. Pero no borro la anterior. Yo la anterior la quiero mantener porque ya se puede ver que el tamaño es diferente, tiene diferente configuración. Por ejemplo, esta dice continua, puede pegar más de una vez, aunque hay hitbox que no lo hacen, siempre depende de muchas cosas. Pero yo, por ejemplo, quiero tener esta 14 donde tengo la 68 antes. Por ende, ya sé cuál número es. Una vez que la pegué, la puedo borrar y poner 14 en la anterior hitbox. Y luego no olvidarse de cambiar a personaje, que cargue desde tu personaje, porque es la nueva que acabamos de pegar. Que a mí me pasa que me suelo olvidar un montón igual. Siempre me olvido de cambiar esta opción, la que más paso por alto. Así que siempre tengo que volver atrás y recambiarlo. Por lo tanto, ahora antes era una hitbox que levantaba, ahora va a ser una hitbox que no levante, de hecho, que no haga mucho movimiento. Y luego va a pegar este ataque de Fu, que pega hacia abajo porque tiene la 110 del common. Que yo acá siempre tengo algunas predeterminadas, porque por la experiencia de estar jugando, de estar haciendo tanto esto, me he aprendido un montón de hitbox que se usan desde el CMN mismo. Yo te puedo decir algunas, por ejemplo. Esta patada manda a volar, pero lo hace con una hitbox bastante custom, las 5 del Goku Ultra Instinto. Yo, por ejemplo, tengo la 77 que golpea recto hacia adelante, pero no tiene mucho stun. Luego está la 78 que tiene más stun, pero pega un poco diagonal hacia arriba. Y después está la 79 que hace lo mismo, pero con una cámara lenta, con un parar el tiempo antes de que salga volando el enemigo. Y esas son las que más me he aprendido. Luego está la 110 que es esa que tira hacia abajo de forma floja. Y luego está la 113 que tira hacia abajo, pero con pausar el tiempo antes de que el enemigo vaya hacia abajo. Y es bastante más fuerte y tiene bastante más stun. Esa hitbox llegó porque también podés hacer algo más, ¿cómo se podría decir? Podés hacer algo más tramposo, se podría decir, que es modificar la hitbox, su tamaño o su posición también. Entonces, digamos que vamos a poner, por ejemplo, Android 18 como víctima. Eso sería como el rango y ahí podés ver cómo impacta la hitbox. Que esos impactos no funcionan con hitbox que son del personaje. Así que eso está feo, pero bueno. Con las del common sí que funcionan. Y podés ver más o menos
dónde llegaría si alargas la hit? Bueno, se puede alargar cambiando el tipo con mínimos y máximos. Se puede alargar incluso moviendo todos estos parámetros y así crear una hitbox súper injusta que llegue muy lejos. O también podés decidirte por usar que simplemente spawnee en el personaje rival. Esa es una opción más simple también. Así que lo siguiente, podemos ir dejándolo por ahí, lo que es todo este combo. Vamos a ver si funciona, ¿no? Para guardar, se puede guardar de a uno las cosas. La cámara ni se ha usado. Todo lo que es el back, el audio, todo se puede guardar de a uno. Pero por ejemplo este programa todavía no tiene una opción para editar las hitbox o tampoco el BCM. Que bueno, el BCM es el que decide las rutas, ¿no? Las rutas de combo que puedes hacer, los botones que puedes apretar. Entonces cada vez que haces esto de copiar una hitbox de otro personaje, siempre hay que guardarlo entero. Clic derecho y guardar. Eso te guarda todo, absolutamente todo lo que hayas cambiado, de animación, de cámara, de efecto de audio y de la acción, de lo que es el back. Y suele ser lo que más demora también porque depende del personaje. En estos personajes que tienen como muchas más cosas, como controlan BCS y todo eso, son los que más demoran en guardar y cargar también. Así que nos resta ir un poco al juego. Nos vamos al juego con nuestra intro de Goku Ultra Instinct. Y ahí tenemos nuestro ataquecito con la cuchilla de Fu. Ahí por ejemplo sucedió lo que dije. Mira, generamos un arma nueva. Esto siempre suele pasar. Por no deshabilitar el efecto anterior, por no deshabilitar este efecto que es la espada al revés, luego queremos poner un efecto donde la espada esté desde el otro lado. Y como no apagamos el anterior, se queda en la mano. Y como no apagamos tampoco el anterior, se sigue quedando en la mano para los siguientes ataques. Entonces nunca se apaga. Hasta que llegó este ataque que sí que lo apaga. Por eso siempre hay que estar atento a desactivar los efectos en muchos movimientos. Así que sí, ahí dispara los proyectiles y luego pasamos a este ataque que tiene la hitbox que levanta. Y luego este ataque que pega. Antes levantaba, ahora no. Y luego el ataque de Fu que no conecta porque... Bueno, conecta sí, si lo hace bien. Era porque lo había demorado mucho. Así que ahí tenemos un combo. Ahí nos llega, eso es importante. Así que con ese stun está bastante bien. Este ataque va a pegar. Y lo envía hacia abajo, que es la hitbox 110. No cambié nada más, esto sigue siendo Ultra Instinto. Así que hay que volver a corregir esos problemas también. Problemas que son no haber puesto que la 511 la copiamos, que la 511 se desactive en este movimiento siguiente. Sin embargo acá se apagan las dos, tanto la 510 como la 511, que son las dos las espadas. Entonces, ¿qué más me queda por explicar ahora? No sé, no hay mucho más mientras voy a ir haciendo todo lo que estaba haciendo. Acá hay una patada de Videl, la suelo usar muchísimo. Yo cambio de uno en uno, la verdad. Me da mucha pereza hacerlo lo demás. Esta patada que es... Esta patada la hace Shield también en Resident Evil 5. Un disparo de pistola porque quiero poner más. Quiero poner bastante ataque de pistola. De hecho quiero poner un ataque de rifle de asalto. Y sé perfectamente dónde sacarlo, aunque no sé qué tan legal sea. Y este tipo de patadas también hacen mucho en Resident Evil. Y lo puse como último ataque del Light común. Así que eso quedó bastante bien puesto.
ataque quedó perfecto, ok. Voy a explicar algo rápido, es verdad, porque hubo un momento en el que luego de este ataque, este no llegó a impactar al rival. Ya lo hice en el Gunblade, no, de verdad, en el Kung Fu. Tuve que ponerle al ataque anterior mucho movimiento. ¿Cómo se usa un poco el movimiento? Ponemos movement si no lo trae, porque yo en realidad suelo usar movement de otro lado, simplemente lo copio y luego lo modifico en vez de crear, porque bueno, acá podés agregar cualquier cosa, podés agregar cámara, proyectil, todos los tipos de cosas, pero yo como suelo copiar de otros lados todo el tiempo, siempre evitando el crear desde cero, ¿no? Es así. Acá tenemos parámetros. Tenemos para que se teletransporte, otro teleport también. Un montón de cosas que creo que nadie usa, la verdad. Este se usa mucho en movimientos vanilla. Lo de que no tenga orientación o no traquee tanto, aunque el tracking está por acá también. Tenemos la parte de movimiento, que de hecho me estoy equivocando porque no es acá. Es en este. Este sí tenía movement. O es el que yo agregué, creo que es el que yo agregué. Bueno, movimiento se suele poner automático para que vaya... Creo que sirve un poco de traqueo hacia el personaje. Y sigue sin ser igual que el tracking. Entonces acá se decide, bueno, cuando empieza, por ejemplo yo quiero que empiece ya en este frame, ya se podría ir moviendo en el frame 25. Esos datos muy importantes, ver esto, podés ver todos los frames. Esto con el moveset organizer es imposible, era mucho más complicado el prueba y error, ¿no? El probar cuánto se movía, el probar, bueno, los start time de la hitbox y todo eso. Ahora es mucho más fácil porque la podés ver. Pero bueno, tampoco nos podemos quejar mucho porque había gente que lo hacía con XML en los tiempos más primitivos, ¿no? Del modding de Xenoverse. Y no me imagino la pesadilla que sería hacer un moveset en ese momento. Entonces, movimiento que empiece en el frame 25. Que dure, no sé, 5 frames hasta el frame 30. Sería la duración. Y luego, ¿a dónde quiero que se mueva? Esto también es de prueba y error, pero generalmente cuando el valor es negativo, si hacemos la ruedita hacia abajo, quiere decir que se está moviendo hacia adelante. Creo que también lo podemos hacer así. Y los valores van cambiando para ver cuánto se va moviendo. Eso puede que se mueva mucho o a veces no tanto. Pero bueno, valor negativo es hacia adelante, valor positivo es hacia atrás. En Z porque queremos que se mueva así efectivamente. Si se moviera en Y se iría hacia arriba. Y si se moviera en X sería hacia un costado. Pero bueno, esos valores se resetean. Yo solo quiero que el personaje vaya más adelante, más tiempo, para que no me suceda lo que acaba de suceder de que se vaya. O que no llegue. O que se vaya mucho o que no llegue. Entonces yo creo que con esa pequeña modificación ya podría estar hecho un poco el movement. Puede pasar que el personaje se te vaya muy lejos y tengas que venir y retroceder un poco y todo prueba y error. La verdad que la gran cantidad de tiempo acá el movimiento no se ve reflejado, acá solo ves la animación, por eso tiene que ser verlo en el juego. Luego está el tracking, que el tracking en 1.0.0 es el estándar para que traquee muy bien las cosas. A veces te sirve que no se traquee tanto, pero eso lo manejas con la duración. No querés que el personaje mire tanto al personaje rival. Y luego está la opción de traquear atrás y también adelante. Eso sería para movimientos que, bueno, el personaje, tu rival se transporta hacia atrás, pero tu personaje tiene esta opción activada y le va a impactar igual porque se va a dar vuelta para pegar. Lo cual puede llegar a ser movimientos medio injustos y medio rotos, pero bueno. A veces para que las cosas salgan bien hay que ponerle cosas medias rotas.
y es lo que tiene. Así que ahora se debería mover, deslizar mucho más este movimiento. Y también es culpa de que este ataque, que es una animación de Legends, se va muy hacia atrás. O se mantiene muy hacia atrás cuando golpea. Ya de por sí se mantiene bastante atrás, pero cuando la animación termina, da como un paso hacia atrás. Acá no se notó. Ah, porque es después, ahí está. Luego de que termina la animación, hace como un paso para atrás. Y eso suele pasar con animaciones como esas, como las de Legends, que no quedan muy bien. No sé si es cosa del port. Está, por ejemplo, a ese movimiento también le tendría que poner más movement. Pero bien, ahora que hicimos esos cambios, como solo cambiamos algo en el back, donde en la pestaña que estés le podemos apretar en archivo y guardar archivo, y solo va a guardar el back, porque así demora menos. Básicamente ya instantáneamente ya está guardado. Así que cambio que hagas, si quieres guardar por separado cada cosa, en cada pestaña podés poner que se guarde lo que quieras. Ahí estaría guardado lo que es el back. Recuerdo también que no es necesario salir del juego, porque si no sería ultra tedioso. Solo con volver a la selección de personaje ya los cambios se estarían reflejando. Ahora podemos ver que esta espada, la anterior, no interrumpe a esta porque desactivamos el efecto. Y podemos ver que este ataque hasta se va bastante adelante, lo cual está perfecto. Y ahí podemos probar de varios ángulos, porque hay veces que la hitbox de costado, sobre todo, hace que el personaje se mueva mucho, el rival. Entonces se alejaría mucho. Y de momento está impactando la mayoría de las veces. Y ahí quedaría un combo de este moveset, que lo empecé a hacer y creí que hasta podía llegar a ser del Lightning tier, ¿no? No me acuerdo cómo se llama, ni mi propio tier de Patreon. Pero sí, para el tier más alto de mi Patreon. Pero luego cuando lo hice, ya dije, no es tan complejo como para ponerlo en ese tier. Así que seguramente sea público. Ya veré cuando lo termine. No sé si lo voy a terminar todo en el tutorial. Puede que ya haya explicado muchísimas cosas. No sé si me queda algo más. O sea, hay cosas que quedan que puede que no salgan. Pero bueno, se irá viendo, la verdad. Yo creo que lo de los efectos quedó bastante bien explicado. Siempre va a tomar la ID de lo que tengas acá mismo. Y que siempre es todo así. Así que de momento hay algún movimiento más que yo puse. Es este mismo, para la típica cuchillada de superviviente la llamaría, ¿no? O cambié todos los demás movimientos. Acá también tenía un par de cosas. Y así es como se haría rápidamente un cambio. Un poco de patadas bajas también. Y un poco de patadas de Videl, que siempre vienen perfectas. Ahí Videl, por ejemplo, usa la 77. Simplemente envía lejos. Un poco stun. Un poca cosa. Eso sería por el heavy. Ya he puesto lo demás. Es verdad que ahora tenemos el combo completo. ¿O no? Cuando estas cosas se buguean de esta forma, porque no lo guardaste bien. Hay que guardarlo entero para que se apliquen estos nuevos movimientos que había puesto. Creía que no, pero sí que había cambiado bastante lo que son los movimientos. Así que sí, siempre hay que asegurarse de guardar bien. Acá me pasó algo que me suele pasar
que no... Por darle a empezar muy rápido, termino eligiendo este estadio que no me gusta nada. Ahí tenemos otro problema, es verdad. Esa patada tendría que tener un movimiento más lejano para poder llegar. Si empezamos con Heavy sí que llega. Ahí tenemos otro combo completo. Con este disparo en toda la cara. Un buen headshot. Luego una patada circular. No tenemos este. Este no funciona porque esa patada manda muy lejos. Para que eso no pase, por ejemplo, esta patada tendría que tener otra hitbox. Por ejemplo, Goku Ultra Instinto tiene ese golpe fuerte que suele dar. Lo tiene en la 1 de su propio BDM. Y puede que acá tengamos que poner Single Impact. Aunque voy a ver si sucede lo que yo creo que sucede. Para mostrar bien lo que es el Continuous. Cambié este movimiento. De momento no funcionó así, pero esa patada antes enviaba a volar al enemigo, ahora lo deja quieto para que el siguiente ataque pueda impactar. Y así quede perfectamente encadenado el combo. Pero bueno, vamos a volverla un poco a la normalidad, un poco de lo que debería ser. Achicarlo un poco. Porque lo que hay que hacer es que vamos a duplicar esto y a bajarle el número, que empiece desde el 0. O bueno, está bien, es un buen start time. Digamos que quiero que se mueva mucho más cuando vaya a pegar esta patada. Que se mueva incluso ahí, -1. Completo. Vamos a ver cómo sale esa parte. Lo de la hitbox continua no me funcionó. Porque creo que hay que ponerle más duración. Creo que esto continuo funciona directamente con la duración. Vamos a probarlo ahora, vamos a ponerle 10. Y vamos a ver cómo van los resultados. Así que ahora se mueve muchísimo más e incluso llega a impactar al oponente. Y ahí pego 2 veces, por ejemplo. Pega una y luego pega otra. Porque lo dejamos en continuos. En que la hitbox sea continua. Pero en el momento en el que yo le pongo impacto singular, bueno, un impacto solo, ya la duración da igual. No debería pegar más tiempo. Aunque puede que sí, también lo tendría que probar. No lo suelo usar tanto. Y podemos ver que ahora esta patada sí que llega al enemigo mucho más. Por lo tanto ahora el movimiento entero conecta. Ahora podemos hacer todo el combo perfectamente. La verdad que creí que iba a ser un moveset más complejo, pero bueno. Lo complejo va a estar en lo que voy a querer hacer de rifle de asalto. Y acá lo que me refería a lo que puede rozar lo legal es que yo tengo guardado un mod bastante de una persona que fue bastante funada en esta comunidad del modding por unos mods un poco subidos de tono, se podría decir. Yo tengo al fucking Melvin de Sade. Yo en su momento vi el mod de este personaje. Vamos a quitar la víctima que acabo de hacer. Creo que no sé cómo quitar la víctima. Bueno, este personaje chiquito, que bueno, este no es un mod muy... no es el mod polémico, es más que nada el creador que hizo otro tipo de mods. Tiene movimientos muy de Tekken. En una de estas tenía una AK
La verdad que muy bien metido. Aunque el AK no es un efecto, pero yo la convertiría, no esta AK, porque preferiría que fuera otra arma, que la tendría que buscar. Si hay algún modelo para convertir. Pero bueno, me gustaría usar este movimiento, la verdad, no te voy a mentir. Es de los pocos movimientos que puedo ver que usa con las dos manos un arma, así que no te voy a mentir que me gustaría usarlo. ¿Lo voy a usar? Puede ser. Puede ser porque solo necesito la animación, no necesito el arma en sí. No voy a poner un AK, voy a poner, no sé. No sé si es que tengo algo para poder convertir a efecto, que es lo más importante. Pero bueno, tiene esto y también tiene un disparo de revólver, que bueno, disparo de pistola ya tengo. De hecho acá no lo encuentro el revólver. Ya tiene un montón de grabs. Un montón de ataques así. Que bueno, eso es eso. Que al final yo lo que quiero es una animación simple. Además no hay más cosas para poder agregarle a un moveset así. Yo quería eso, cuchillo, pistola y fusil de asalto, porque tenía la idea de usar esta animación. Que por ejemplo, si la puedo buscar, aunque bueno, el personaje es muy chico y tendría que hacerle una conversión para que funcione en el mío. Tampoco se me ocurrió buscarlo acá. Revolver Fire, ahí está. Y poco más, la verdad. Y por lo que veo, ok, claro, no usa proyectil, usa una hitbox que se spawnea en el target. Yo le pondría los proyectiles esos que uso de balas y ya estaría perfecto. Así que eso. Los sonidos. Los sonidos se te cargan. Ah, bueno, es verdad. Como última cosa, claro, ya me estaba ultra olvidando. Y así como te copia todas las cosas, importar un ataque, o pausarlo, dejar de pegarle a 18, me faltaba algo bastante importante y simple, que ahora mismo puedo enseñar con más facilidad. Antes no, porque era más manual todo. Tenías que poner la animación, la hitbox, eh, las, las entradas del back, las tenías que poner todo manualmente. Pero ahora mismo con Xenokit podemos cargar una super skill. Voy a ver si hay alguna skill que me pueda servir para el moveset que yo quiero hacer. Y te voy a explicar lo que mucha gente me pedía mucho tiempo, que bueno, ya tengo tutoriales haciéndolo también, pero de forma manual, un poco más obsoleto, digamos. Teniendo este pedazo de programa muy bueno para poder importar una skill al moveset. Acá encontré uno, Demon Flurry de Gohan Bestia. Ahí están todos por separado, aunque en la skill misma los movimientos se usen de uno. No, este movimiento es de apretar botones, es verdad. Me interesa este ataque. Acá no se ven los efectos por completo, como dije antes. Se ve parte de los efectos. Creo que si voy a la pestaña efectos también, esto es lo que se ve. Los ataques que usa esta skill. Este puño lo suele usar mucho Chris Redfield. Así que probablemente lo use. Y también me gustó el rodillazo este. Está muy bien. Cómo se pasa. Incluso es que no sé cómo quitar la víctima. No sé si alguna vez lo vi. Pero tampoco importa mucho. Entonces, cuando cargues una skill, vas a encontrarte un montón de entries repetidas, todos que hacen lo mismo. Y vas a tener una confusión gigante, pero bueno. Vos tenés que tomar las que te parezcan. E ir probando. Puede que una que tomes de repente no tiene hitbox porque es para otro tipo de función. Hay skills que tienen ataques que erran. Cuando erras tiene algo diferente a cuando acertás con la skill. Entonces hay algunas que no tienen hitbox, otras que capaz que no tienen efectos. Pero bueno, eso también hay que probarlo. Antes no se podía ni ver lo que hacía cada entry, así que imagínate lo complicado que era. Entonces yo de esta skill solo quiero este movimiento y este. Muy bien.
Primero que nada, así como está cargada, le puedo cambiar el color. De hecho, no sé si quiero que tenga efectos para este moveset, pero capaz que sí, para darle un poco de color, literalmente. Tal vez en un color naranja. Y más o menos que funcione. Entonces, te podés fijar que al final del día, esto es lo mismo que poner una skill en un moveset, es lo mismo que poner cualquier otro movimiento de otro moveset. ¿Por qué quedó tan cerca? Ah. Y digamos que no sé ni dónde lo quiero. ¿Podría para estos dos movimientos? Creo que sí, porque este movimiento luego pasaría a esta animación y queda brutal por lo que parece. Que si alguna vez ves que yo hago un moveset que los ataques fluyen muy bien entre ellos, la gran mayoría de las veces me sale sin querer. A veces hago conexiones que no tienen sentido, entonces estos ataques pueden quedar muy bien. Punto porque ya está de espalda, y luego este ataque también está de espaldas y luego pega. Entonces ahí ya incluimos tanto hitbox como efectos, sonidos incluso si tiene. Algo tiene. Y todo lo demás ya lo hizo automáticamente. Y me acabo de acordar que tengo que hablar del BCM callback. Las skills suelen no tener forma de combear, de continuar los combos. Este parece que sí. O no. El BCM callback es lo que permite que un combo encadene en otro. O bueno, o que puedas usar una Kiss Blast, o que puedas usar un back hit, o que puedas usar una super, una ultimate, o un vanish. O todas estas opciones que dice acá. Entonces, el BCM callback suele usarse después de la hitbox para que cuando pegue el personaje te permita que el personaje continúe pegando. Cosa que si lo pones antes, podés apretar el botón y puede no llegar a impactar y ya antes estás cancelando la animación de golpear. Si lo pusiera en menos de 20, podría cancelar la animación y atacar con el siguiente ataque sin que siquiera llegue a pegar esta hitbox en 20. Yo suelo poner los 2 o 3 frames por delante y en este que tenga más frames, 2 frames luego de pegar, está este. Y le activamos la casilla combos para que pueda continuar a este ataque, por ejemplo. Así que una vez puesto también le ponemos esto o vanish. Esto como son skills para cosas de equilibrio del juego no suele poderse hacer porque si no estaría bastante roto también. Entonces esto es cosa de los creadores que lo dejan todo mucho más balanceado. Y la duración es muy importante porque define cuánto tiempo tenés para pulsar el botón para que el siguiente ataque se ejecute. Yo suelo ponerle mucho porque es como que me gusta que sea cómodo. Entonces le suelo poner valores altos como 50 frames para poder hacer el siguiente ataque. Aún así va a tener como 40 hasta que termine la animación. Suele dar error cuando mueves este cursor, suele dar error. Así que cuando termine la animación no vas a poder hacerlo, así que aún así yo le doy valores altos para poder hacerlo en todo el tiempo que yo quiera. Eso es muy importante porque hay ataques que vas a poner de otros personajes que no van a tener esa opción habilitada. Van a tener un BCM callback que no va a tener esta opción activada. Y luego vas a hacer el combo y no te va a salir porque no te lo permite. Pero yo quiero que esto lo tenga. Y que dure unos 50 frames. Y que pueda usar supers y todo lo demás. Estas no sé qué hacen, nunca supe qué hacen, no los toco si están. Y también back hits, importante. Entonces con las skills hay que hacer ese arreglo en general. Y otro arreglo que hay que hacer es en los efectos. Acá está usando
Lo único que me agregó el personaje acá es la 100. Está por acá. Por ende es la única que usa. Pero cada vez que pones un efecto desde una skill, esta opción siempre está activada. Hay que desactivarla, porque si no te intenta usar efectos de otro lado, de otra ID que no tiene nada que ver. Por más que esté puesta en personaje, vas a notar que el efecto no aparece, que no sale. Así que simplemente hay que desactivar eso siempre. Lo demás se mantiene. Así que ahora se estaría activando. Entonces volvemos a Demon Flurry. Y aún me queda la parte de la rodilla, que está acá mismo. Hacemos lo mismo, lo copiamos. Y vamos al siguiente ataque, que es este. Lo reemplazamos. Entonces ya la hitbox se puso automáticamente, va a tener la misma que la skill. Hay que hacer esos mismos arreglos. Para que este ataque pueda salir, tenemos que modificar este. Esta hitbox golpea en el frame 18, por lo tanto en el frame 20 yo le activo combos, ultimates y todo lo demás. Puedes ponerle que después puedas usar un step para hacer estos combo cancels. Se puedan hacer que te muevas directamente usando la palanca, o que puedas atacar de nuevo. Creo que se reiniciaría. Y acá, por ejemplo, 42. Así este va a conectar con este. Te va a seguir. Y luego vamos a tirar este ataque. La verdad es que ya casi lo tengo hecho. Me faltarían el Light Charge y el Heavy. Arrancar con estos Heavies. Pero sí, también tengo que dejar lugar para poner eso del rifle de asalto. A ver si pongo esa animación. También buscar alguna animación de Legends. Aunque ya he buscado en aquellos tiempos lo que hacía el moveset de Jinx. He buscado bastante. Una vez que tenemos eso, ya importamos una skill a nuestro moveset de esta forma tan sencilla. Obviamente siempre puede pasar algo que te deje cambiar algo más. Pero bueno, como ya he dicho ya 200 veces, es prueba y error. Todo acá es prueba y error. Siempre, por más que esté todo muy seguro, algo te puede salir mal. Y con eso tenemos que convivir. Pero al final las cosas salen insistiendo e insistiendo. Volviendo al juego, podemos empezar directamente así. Y ahí tenemos el ataque. Ahí, por ejemplo, me olvidé de desactivar la opción de los efectos, así que no está apareciendo. Y ahí queda perfectamente. La hitbox funciona, aunque prefiero que sea más fuerte, porque siento que no golpea mucho. Es como un ataque con la rodilla muy suave, ¿no? Me gustaría que impacte más. Así que entre las hitbox del common que tengo también, existe la 32, que es esa que pega muy fuerte para el tiempo. Que en realidad es más... ahí se está mostrando. Ahí podemos ver demostración. Es verdad que la del common sí que la detecta. Para el tiempo y golpea como muy fuerte y hace un impacto muy grande. Esto me acabo de dar cuenta que sirve mucho para ver hitbox del common, lo cual no tenía idea. Esto es algo que acabo de descubrir básicamente. Porque si yo pongo la 110... Bueno, claro, no hay forma de que el personaje vaya hacia abajo. Así que se puede ver, pero tampoco se puede ver tanto. No es tan como yo pensaba. Pero en este caso yo quiero usar la 1 del Goku Ultra Instinct, que es el que tengo de base. Y siempre por las dudas, Single Impact. Así golpea de esa forma fuerte y siente que pega. Así que buscamos el efecto del character, que de momento es solo uno también. Es la 101 y le quitamos esta opción para que el efecto aparezca. No me gusta lo del sonido ese del Vegeta. Acá otra cosa, si vas a los sonidos podés escucharlo. Bueno, ese sonido ya podés ver cuál es. Bueno, en el moveset de Vegeta God está. Pero este sonido no me gusta, no lo quiero para nada. Así que
Lo voy a quitar. Este sí es un típico sonido. Perfecto. Entonces esos ataques estarían puestos de esa manera. Algo más que quería decir, se me está olvidando, pero había algo más que quiero decir. Vamos a ver mientras cómo se reflejan estos cambios en el juego. Ahora sí vamos al Heavy Alt. Pegó mucho más fuerte, el efecto se activó. Aunque estoy notando que se está yendo muy hacia adelante. O creo que es más el ataque de Tapión último. Creo que se va muy hacia adelante, lo cual hay que rectificarlo un poco. Pero así quedaría ese Heavy Alt. Aunque ya que es un combo heavy, se llama Heavy Alt. Me gustaría que este puño también pegara más fuerte. No sé si ponerle la misma hitbox porque puede quedar muy repetitivo y puede quedar medio aburrido. Pero lo podemos probar también. Le ponemos la 1. Single Impact por las dudas. Y al Heavy Alt 3 le quitamos el movimiento Z que está poniendo. Que no se mueva mucho. Y tal vez este también, que se está moviendo bastante para adelante. No es necesario que se mueva tanto, así que le bajamos un poco los parámetros. Vamos a hacer que se mueva un poco menos. Entonces ahora, después del 6... Bueno, queda bastante bien. No queda nada mal. De hecho, si lo hacemos... Ah, es verdad que es por ahí. Hasta te diría que incluso empieza muy lento este ataque. Este no, este empieza bastante bien. Empieza un poco lento, le aceleraría todo. Pero ahí estaría bastante bien el moveset. No sé si es lo que yo esperaba, pero después de ver las referencias digo, bueno, queda como el moveset mat, ¿por qué no? Pues también esto queda para que combine con el heavy. Luego este. Ahí está. Incluso más se puede hacer. Ahí está. Quedan buenos combos ahí. Bastante bien quedan en lo que viene siendo rutas de combo, que es lo que controla el BCM, que puedo hacer para cancelar cada combo. Pero en definitiva este ataque empieza muy lento. Eso suele ser controlado por el time scale, que si lo borramos no parece cambiar a tanto. Esta hitbox es de personaje y la está activando igual. No sé de qué depende si se muestra la hitbox, cómo impacta o no. En definitiva yo quiero subirle la velocidad. O hay otra cosa que se puede hacer que no he explicado. Acá por ejemplo se puede ver los frames que tiene antes de arrancar la habilidad, antes de empezar. Que todos esos frames son como para conectar con los otros ataques de su propio movimiento, pero digamos que yo quiero que empiece desde acá, desde el 10. Nos vamos a Animation del personaje y ponemos también esta opción, que no la he comentado, pero es Start Frame. Entonces esta animación que empiece desde acá. Y va a empezar un poco más rápido porque no va a tener esos 10 frames en los que va más lento y tardan en empezar. Lo cortamos básicamente. Y también por ejemplo tenés el End Frame, que digamos que quiero que se termine en el frame 60. Bueno, quería hacerlo más exagerado y no me salió. Que termine ahí en 30 y terminaría ahí. Totalmente una aberración que termine así de golpe, pero bueno. Para mostrar básicamente que se pueden cortar las animaciones.
Pero bueno, digamos que también le quiero subir un poco la velocidad para que pegue más rápido. Lo cual hace que ya no impacte la hitbox. Pero solo en la muestra. Creo que está bastante bien, no hay que subirle mucho. Así que yo quiero que empiece ahí para que empiece un poco más rápido. Esto también, lo del start frame, te sirve por si querés cortar una animación de un stance. No sé qué stance voy a usar, es verdad. No tengo ni idea. Pero bueno, quiero hacer un poco la demostración. Vamos a poner, por ejemplo, Janemba. Ah, mira, Janemba sirve para el ejemplo que quiero dar. Yo suelo poner este stance de Janemba, pero sin la parte en la que levanta la mano y se ríe y todo eso. Lo cual la animación dura 790 frames. Yo lo que hago con esta animación es cortarla en 300 end frame. Entonces la animación empieza de nuevo y nunca llega a ser la parte que levanta la mano y se ríe, básicamente. Pero esto es un trabajo de... Esto es un trabajo complicado con cualquier otra. Porque puede ser que ahí se pueda notar un cambio brusco en la animación. Justamente Janemba no se mueve mucho, pero el flow de la animación es complicado de saber también. Yo encontré, en ese momento que lo hice, encontré que la animación 300 queda perfecta. Que no se reinicia perfecto el loop, se podría decir. Pero hay otras que es un poco más complicado. Digamos, Android 17. Digamos que queremos sacar esa parte. Queremos encontrar el loop perfecto para que se coordine con el del 0. Por ejemplo, digamos que en 177 puede ser que hagamos un buen loop y que no quede tan poco natural y cortemos esa animación. Bueno, bastante bien la verdad. Si lo dejamos en 180, se nota un poco que se detiene. Aún se nota un poco que se detiene, pero no está tan mal. Ahí creo que quedó mejor. Sí, creo que si le seguimos bajando, pareciera como un loop un poco más natural. Y ahí le quitamos esa parte en la que se sube las manos hacia el pelo y se arregla, ¿no? Eso por ahí. Luego está la parte de cambiar, por ejemplo, el stance desde acá mismo. Yo no suelo usar, porque así como otros movimientos podrías hacer copiar y pegar para reemplazar un stance. Prefiero hacerlo con un personaje más que se note el cambio. Esto no me gusta hacerlo porque te crea otra animación. Y en realidad lo que es importante, no sé si es tan importante, pero yo creo que es mejor dejar las stands en el 0 y el 1, porque hay otras entries que usan esto para, por ejemplo, cargar el personaje, que es cómo se ve el personaje en la selección de personajes. Y te puede quedar todo un Frankenstein raro de cosas. Así que, acá como dije al principio, por ejemplo, borro estas dos. Y digamos que quiero las de Goku. También recordatorio de que el primero es en el suelo y el segundo es el stance en el aire. O sea, podés poner una diferente para el suelo y para el aire. Una vez que borré mis anteriores stance, cuando pego, se vuelven a pegar en las anteriores que borré. Eso es algo que está bien porque, ya te digo, eso pasaba acá, pero ahora solo pasa en la pestaña de Animation. Y lo mismo con el Dem Start, que es la animación de introducción de batalla. Lo copiamos y en mi personaje, que está acá mismo, la borramos, control V, y se va a pegar en el mismo lugar que borré el anterior. Esta es la forma que yo uso para
a veces cambiar alguna animación de acá. Por lo demás, creo que recomendaría usar Shaean, cargar y poder copiar y pegar, creo que más sencillamente. Porque si yo quisiera toda la movilidad de Goku, digamos que quiero hasta cómo dispara los Ki Blast, todas estas, tendría que borrar la misma cantidad, desde la animación 5 hasta la 49. Entonces voy a las 5, con Shift selecciono hasta la 49 y borro todo. Y luego pego en cualquier lado. Y ahora tengo las de GK4, cuando mis animaciones eran GKS. Y que además van a tener cola también. Ya luego de eso restaría guardar el EAN totalmente. Guardar el EAN o guardar todo el personaje. De hecho acá guardé Goku Super Saiyan 4, pero no hice ningún cambio, así que era acá que tenía que guardar el sim.ean. Y así es como puedes cambiar todo, los dashes, animaciones de stance, animaciones de todo lo que quieras. Ah, bueno, acá le toca agregar cola a estos movimientos porque son nuevos. Son desde las skills, y las skills nunca tienen animación de cola. Así que rapidito, yo tomaba las que tienen 14 frames. Por ejemplo esta. Los huesos de la cola. Copiar. Y pegar acá mismo. No quiero que tome ningún frames. Le voy a cancelar. Y ahí más o menos tienen cola los nuevos movimientos que antes no tenían. Sencillito. Así que bueno, voy grabando 1 hora 50. Locura. Pero digamos que ese sería el moveset en general. La verdad espero que sirva. Esto me va a tomar un buen rato editarlo. Por ende no va a salir pronto. Yo creo que ahí va a estar bien. Pude cubrir un montón de cosas. Evidentemente sé que me van a preguntar cosas porque tal vez no la expliqué muy bien. Pero yo creo que está bastante explicado todo. Desde el principio, qué hace cada cosa, cuál es cada función. Obviamente hay cosas un poco más complejas, como mover efectos. No estaría viendo la espada donde está. Ahí se ve un poco mejor. Pero bueno, hay cosas como cambiar el hueso en el que hay un efecto. TRS, por ejemplo, es el efecto de un proyectil que se usa para que no esté pegado al personaje, por así decirlo. Luego se puede poner en base y el cuchillo va a estar ahí abajo. Se puede poner en pelvis y la cuchilla va a salir por ahí abajo, en la cabeza, y te va a cambiar todo donde esté puesto el hueso. Y ahí es donde tenemos también lo de cambiar de mano. Aparece la mano izquierda o lo cambias desde acá mismo a la mano derecha. Y luego hay cosas como la de mover. Activas esto y podés cambiarle la posición y la espada se empieza a mover. Así es como vas colocando cosas y luego vas viendo en el juego cómo van quedando. Si yo quito esto, hay que salir del efecto y volver. Parece que lo mueve igual, aunque no actives la opción, lo cual es raro. Y luego está la rotación, que va en grados, 90 grados, y se rota de esa manera. Menos 90, y se rota de la otra. Y todo así. Esas son cosas que a veces hay que hacer para que los efectos funcionen. Pero bueno, creo que de momento va quedando todo por ahí, por lo que es este tutorial. No creí que lo fuera a hacer en una sola grabación, pero bueno, salió. Pero yo, por lo que voy haciendo, que son 2 horas de video, lo voy a dejar por ahí porque creo que abarqué todo lo que quería abarcar para mostrar un poco cómo hacer moveset, que también es algo que muy poca gente sabe cómo funciona el Xenokit. Yo tampoco sabía nada y solo empecé a probar cómo
como toda mi vida haciendo mods, la verdad es que solo fue empezar a probar y probar y probar con pocos tutoriales. Pero bueno, la verdad que con este programa he aprendido mucho, me ha dado muchas facilidades, mucho ahorro de tiempo y poquísimo más. Creo que a partir de ahora ya creo que este era el último gran tutorial que quería hacer, la verdad. Estaba probando con todo esto de las traducciones y no conseguía, ni con la IA tampoco, hacer buena traducción, así que al final con subtítulos y encima en ambos idiomas, que siempre viene bien porque a pesar de que la mayor comunidad está en inglés, también hay mucha gente de habla hispana que me habla y yo solo tengo videos en inglés y es como no me gustaba la idea. Así que bueno, así queda. Y creo que después de este no va a haber ningún tutorial más que tenga pensado, a no ser que alguien me dé alguna idea o que se me ocurra a mí algo nuevo para hacer. Así que sin mucho más, nos vemos y hasta la siguiente.